Para mí es un gran gusto y un gran placer presentar a Emilio José en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno, de su presidente Luis David Peña y de su vicepresidente Mauricio Villamil. Y les cuento que es un gran gusto porque conozco a Emilio José desde hace años en el plano profesional de abogado, en el manejo de la clientela, ha sido brillante y una pulcritud y una precisión poco comunes en el ejercicio de nuestra común profesión. Digamos que soy testigo de sus dotes de excelencia profesionales y personales, éticas y obviamente morales. De modo que es de verdad un gran gusto. Les cuento rápidamente, Emilio José es abogado de la Universidad Externada de Colombia, especializado en Derecho Financiero de los Andes, especializado en Derecho para el Desarrollo del International Development Institute en Roma, Italia, y máster en Jurisprudencia en Derecho Comparado de la Universidad de Nueva York. Soy director de Derecho Económico del Externado, presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa e igualmente superintendente de Industria y Comercio en 1998, cargo que ejerció con ejemplar eficacia. Adicionalmente fue director de la Oficina Jurídica del Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Comercio, Industria y Turismo, y fue docente del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad Externada de Colombia, la Pontificia Bolivariana Javeriana de Bogotá, la de San Buenaventura en Cali y la del norte de Barranquilla, entre otras. Se posicionó como consejero presidencial para la estabilización y la consolidación en agosto del 2018. Ahora bien, Emilio C., además de sus muchísimas cualidades, ha ejercido este cargo con lujo de competencia. Es un cargo muy difícil porque básicamente tiene bajo su responsabilidad la presencia del Estado en la recuperación socioeconómica de los municipios y las regiones más afectadas por el conflicto de las últimas décadas. De modo que este es un reto muy grande y semanalmente Emilio José y su oficina emiten un informe de avance de sus proyectos. Me encuentro entre los asiduos lectores semanales de estos informes de Emilio José y quiero leerles un comentario que le hice en el informe, con ocasión del informe de Emilio José del 6 de junio de este año. Le dije, Emilio José, vivo admirado de tu extraordinaria labor tesonera y con resultados demostrables. Eres la cabeza visible y motor de los impresionantes éxitos del posconflicto, por el cual nadie daba ni un peso cuando comenzó, ni un peso cuando comenzó. Felicitaciones y abrazos. Bueno, ahí les conté sobre Emilio José. Los dejo a ustedes con esa gratísima compañía. Bienvenido, Emilio José. Muchísimas gracias, Luis Ricardo, y realmente como las otras oportunidades en que hemos tenido chance de compartir profesionalmente y digamos, tantas amistades y tan cercanas y cariños tan fuertes que nos han unido, me siento muy halagado con la presentación que me haces y como siempre, pues eso es un reto, un estímulo más. Quiero agradecerle mucho a Luisa Fernanda Orjuela de la coordinación de esta presentación. Cuando Luis David Peña, el presidente de la Junta Directiva, me llamó a que hiciéramos esta corta charla, me puso en una dificultad porque me dijo que quería que compartiera con ustedes el lado humano de lo que hemos venido haciendo. Y yo soy bastante más del lado de los abogados aburridos. Entonces, este tema de mostrarle la parte humana me va a costar trabajo, pero puedo comenzar haciéndoles una confesión. Y es Luis David digamos, muy halagadoramente me trató todo el tiempo como gimnasiano y la verdad es que mi papá, que murió muy joven,
cuando tenía como unos 33 años, yo tenía 6. En ese momento yo era alumno del Gimnasio Moderno. Y, después, al poco tiempo, me fui y egresé del Anglo Colombiano, pero la manera como él me lo dijo me pareció tan halagadora que nunca lo desmentí. Entonces, espero que me excusen esa usurpación y que lo tomen con el cariño con que lo hice. Eh, voy a comenzar por contarles un poco de la manera como el presidente Iván Duque ha abocado y tiene la idea de qué es lo que debemos lograr en la implementación de los acuerdos y por qué no existe realmente una diferencia entre la política de paz con legalidad y eso, más allá de las discusiones políticas. Yo realmente no estaba trabajando en la campaña del presidente, yo era el jefe programático de Marta Lucía Ramírez, y cuando empezamos a hacer el empalme, pues nosotros habíamos perdido. Mi idea era entregar las ideas que habíamos creado para que pudiera hacerse un buen programa de gobierno, y el presidente muy amablemente me dijo que por qué no me ocupaba de esta posición. Lo primero que yo le dije fue: presidente, usted tiene claro que yo voté por el sí. Él no lo tenía claro, me miró y me dijo: pues mejor aún, porque más credibilidad vamos a tener. Luego, en el discurso de posesión, él, repetidamente dijo, como lo ha venido diciendo, que él es el presidente de todos los colombianos y que no deberíamos tener divisiones entre amigos y enemigos de la paz. Yo, igual que él, creo que todos somos amigos de la paz en Colombia. Después de eso, muy prontamente entendimos pues él entendió la oportunidad que tenemos del hecho de que tantos temas tan importantes para el país, tan necesarios desde hace tantísimas décadas, hayan quedado de una manera tan especial en la Constitución, porque una de las características, como ustedes saben, es que lo que se esté haciendo en implementación de los acuerdos debe hacerse por 3 administraciones presidenciales continuas. Eso quiere decir 4 periodos de alcaldes, 4 periodos de gobernadores. Y muchos de los problemas con los cuales crecimos nosotros, creció la generación de nuestros papás, crecieron las generaciones de nuestros abuelos, y si no los arreglamos, van a continuar. No se pueden arreglar en 3 años y medio, que es el periodo de un presidente. Necesitan realmente ese tiempo. Entonces, en cada uno de los temas tenemos el mandato del presidente, y así lo hemos venido haciendo, de hacer una planeación que sea realmente ambiciosa, que sea ilusionadora, que sea soñadora, que piense en que no es lo que vamos a lograr en 3 años. Entonces, en mi trabajo, lo que normalmente son las victorias tempranas, los mangos bajitos, es un enemigo. Nosotros no estamos detrás de los mangos bajitos, no estamos detrás de las victorias tempranas, porque eso querría focalizar los esfuerzos en un periodo de 3 años y nada de lo que estamos tratando de hacer puede lograrse. Eso, digamos, ha implicado que en muchos frentes, tengamos que dedicar muchas horas y muchos temas complejos a proyectarlo en largo plazo, y a veces a nosotros me refiero a los colombianos, dentro de las discusiones del día a día, a la hora de la pandemia, a los venezolanos, etcétera, se nos olvida ver lo que hemos logrado como país. En 3 años, para un conflicto que duró 60, Colombia cambió su constitución digamos, con los problemas, las dificultades que exista, pero quienes estaban en armas se convirtieron en un partido político. Abrimos el debate para que pudieran están en el Congreso y están ejerciendo sus derechos como congresistas. En esos mismos 3 años, durante la administración del presidente Duque, hicimos las elecciones locales más pacíficas que ha habido en los últimos 60 años. Le dimos todas las garantías a la oposición, a los partidos de gobierno, a todos, incluido el partido FARC. Ni uno de ellos terminó ni muerto ni secuestrado, y tuvieron tantos votos como el pueblo colombiano les quiso dar. En el proceso irlandés,
que es, digamos, como el anterior muy significativo para la humanidad antes del nuestro, para entender que había que abrir la democracia a algo de ese estilo. Se demoraron 10 años, tuvieron que abrir los acuerdos de nuevo y empezar con un tema tan complejo. En ese mismo tiempo, en 3 años, nosotros cambiamos la Constitución, expedimos las normas y tenemos las 3 entidades de la justicia transicional andando. También, obviamente, con las críticas, las dificultades, todo lo que podamos querer, pero en ese mismo tiempo, en Irlanda ni siquiera habían entendido que eso debía hacerse y hoy en día siguen discutiendo cómo lograrlo. Esos son temas que le corresponden a otras ramas del poder público y lo que nosotros hemos hecho es apoyarlos financieramente, respetarles su independencia y hacer lo que se necesita para que un país con vocación y la tradición y el futuro democrático como Colombia continúe por esa senda. Después de eso están los temas que le corresponden al Ejecutivo. Para tener un poco la dimensión de lo que estamos hablando, un documento COMPES normalmente tiene unas 15, 17 indicadores, si mucho, los muy complejos. El indicador, digamos, el COMPES de implementación de los acuerdos son más de 500 indicadores y el periodo de duración es 15 años y en algunos casos 20 y en algunos casos indicadores que tienen que cumplirse por siempre. La primera meta era necesitamos manifestar políticamente que vamos a cumplir y por eso se expidió el documento que algunos de ustedes ojalá lo lean, es muy facilito de leer, de política de paz con legalidad. En ese documento de paz con legalidad lo que hizo el presidente Duque fue poner transparentemente frente al país, frente a la comunidad internacional, frente al mundo, dentro de los primeros 4 años, qué es lo que vamos a lograr en cada uno de esos temas. Y no hay ninguno de los temas de la implementación que no tenga una expresa manifestación de que vamos a cumplir con lo que corresponde. Ahora, lo que sí hay es una lectura mía de lo que dijo la Corte Constitucional, y es, hay que armonizar el cumplimiento de los acuerdos con la democracia. Luego, 3 presidentes seguidos van a tener que cumplir gradualmente, de buena fe, pero de acuerdo con las otras políticas para las cuales fueron democráticamente elegidos. Por eso hay una discusión entre si estamos cumpliendo o estamos incumpliendo, ya más derivada de si a algunos les gusta o no les gusta, o si están de acuerdo o no en la manera como lo estamos haciendo. Digamos, siendo alrededor de 500, un poco más de 500 indicadores, no voy a poder contarles en todos los temas, pero quisiera resaltar por lo menos unos 5. Primero es el tema de las víctimas. El acuerdo está previsto para ser un acuerdo en donde las víctimas están en el absoluto foco y esa es lo que nosotros hemos mantenido. El presidente ha hecho múltiples manifestaciones políticas de cumplimiento con ellos. Restauramos, instalamos todas las mesas, todos los sitios que hay para las representaciones de las víctimas, incluida la mesa nacional. Yo estuve personalmente con los líderes. Cuando vinieron las discusiones de las marchas, las víctimas era una de las mesas con las cuales trabajábamos en la mesa de paz con legalidad. El presidente ya hizo pública la expresión del gobierno de que vamos a apoyar la extensión de la ley. No hay ninguna forma de que a esos 9 millones de colombianos les cumplamos de aquí a finales de diciembre del 2021, no obstante los avances que estamos teniendo. Y esos avances efectivamente los hemos ido teniendo. En términos de reparaciones individuales, nosotros tenemos hoy en día 20% más reparaciones anuales de las que se habían tenido en los últimos 5 años. Y uno que a mi gusto es muy bonito, que son las reparaciones colectivas. Reparaciones colectivas son aquellos eventos en los cuales el hecho victimizante no es individual, sino ha sido en razón de que las personas pertenecen a alguna etnia o que son afrocolombianos o sean mujeres, y se piensa en la reparación que ellos necesitan, que ellos quisieran colectivamente. De esos había 12 en toda la vigencia de los 9 años de la ley antes de que llegáramos y nosotros ya hemos terminado 14.
Durante esta época de la pandemia hemos continuado trabajando intensamente con ellos y en los planes de retorno de uno de los temas más complejos, más dolorosos que deja más heridas, que es los desplazamientos forzados. El director Andrés Castro de la unidad considera y consideramos que si seguimos trabajando a este ritmo para diciembre del 2021 vamos a haber cumplido con el 100% de las expectativas que hay en esa materia en la etapa administrativa. El presidente tiene muy claro que, digamos, los metas transformacionales, aquello con lo cual realmente vamos a cimbronear la historia de la violencia y hacer que no se repita, no tiene que ver con el proceso de reincorporación, pero sabemos que está en los cimientos mismos por múltiples razones. Son personas que combatían el Estado y se han acogido al Estado mismo, es el fruto de una obligación legal, es la responsabilidad del gobierno respecto respecto de todos sus ciudadanos, y por eso, no obstante que casi todo estaba previsto para terminar en agosto del año pasado, el presidente ha expresado que vamos a acompañar a los excombatientes por todo el tiempo que sea necesario para que logren su reincorporación plena. Para no defraudar a Luis David con todas mis cifras y expresiones tan aburridas, voy a mostrar algunos videos, y uno de esos que quiero compartir tiene que ver con reincorporación. Yo, yo no tuve el audio, no sé si el resto... ¿Tratamos de ponerlo de nuevo? Adelante. Laura, tratemos de nuevo, que nadie lo oyó. Voy a contarles un poco del proceso de... No, no se oye. Voy a contarles un poco del proceso de reincorporación mientras Laura corrige nuestro video.
Entonces, para dimensionar un poco, digamos, de lo que estamos hablando, este tiene, tiene un componente humano, tiene un componente político, tiene muchos componentes. Y yo, digamos, tratando de entender el lado que me pidieron que resaltara, digamos, para no defraudar a Luis David, quisiera recordar a una excombatiente, ella es Yesenia. Ella conoció muy joven a quien es o quien fue su pareja, se enamoraron y cuando inició el proceso de reincorporación estaban viviendo juntos. El sitio donde ellos viven es cercano a las áreas de influencia de El Paisa, de Romaña, de estos salvajes que aparecieron en el video, y por lo tanto son de los combatientes que están siendo de una parte tentados, tratando de ser sobornados y de otra parte amenazados de una manera muy fea para que vuelvan al narcotráfico. Por razones que le corresponden mucho más a la fiscalía que a mí, ellos mantuvieron su liderazgo de la manera que ellos entienden que deberían hacerlo para que la gente que trabaja con ellos en ese espacio territorial pueda venir a hacerlo. Y hace unos meses la pareja de Yesenia estaba jugando parqués y se aparecieron dentro del espacio territorial dos salvajes y lo mataron enfrente de los hijos de Yesenia. Yo volé al espacio territorial, el presidente me dijo que tenía que estar allá esa misma noche, toda la noche estuve hablando con los hijos de ella, a la mañana siguiente estuvimos y llegué con todas las autoridades, con la UNP, con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo, con los procuradores, inclusive llevamos el bienestar familiar para que nos ayudaran con el cuidado de los niños. Y esta mujer salió de su casa, me agarró de las manos, estuvo un tiempo ahí, y cuando primera vez me habló, me dijo, esto no lo voy a resistir. Cuando ella me dijo, esto no lo voy a resistir, no, yo dije, estamos en un enredo porque si ella se nos va a desmoronar este espacio territorial. Pero la siguiente frase dijo, a mí me mataron ella vio matar a su papá por la violencia, estaba presenciando que sus hijos habían visto matar a su pareja y lo que dijo fue, los que quieren que esto se acabe no nos van a vencer. Hoy en día, después fue candidata al consejo de su localidad, perdió esa candidatura. Hoy en día ella está estudiando, tiene proyectos, tenemos a los hijos también digamos, colocados y dentro de lo difícil van saliendo adelante. Entonces, uno de los temas en los que el presidente ha considerado que debemos parar mucha atención tiene que ver con la reunión familiar. Además de las garantías que estaban previstos en la ley, él ha entendido que hay algunos otros. La vivienda es uno que no estaba previsto en la ley y estamos asumiéndolo, y el tema de la reunión familiar y el cuidado de los niños es otro. Para poder hacer un trabajo juicioso con ellos, lo primero que hicimos fue hacer un censo, digamos, identificar cuántos son alrededor de 13,000, dónde están, cuántos años tienen, qué nivel de educación tienen, qué expectativas están contemplando, cuáles quieren ser empresarios, cuáles quieren ser empleados, qué tipo de proyectos productivos quieren, si en el campus, etc. Y de acuerdo con eso, en el Plan Nacional de Desarrollo, introdujimos este tema de la hoja de ruta para asegurarnos que los seguimos acompañando financieramente en temas de salud, etcétera, en la medida en que estén dentro de su proceso de reincorporación. Trabajamos con la FARC esa hoja de ruta, la expedimos en diciembre del año pasado. Mientras hacíamos la planeación, vamos trabajando. Imagínense, digamos, si son 13,000 excombatientes, más o menos, estamos hablando de, si son 4 por familia, de una población alrededor de unos 50,000 personas. Entonces,
Piensen en una población de 50.000 personas que llegó a que recibimos hace 2 años y que no tenían nada. Lo único que sabían hacer era matar y tratar de que no lo dejaran matar. Durante estos 2 años, más del 70% de ellos han estado en cursos de capacitación, más del 98% están con algún producto financiero vinculados al sistema financiero. Al 100% de ellos les estamos dando el apoyo financiero, el 90% del salario mínimo. 85% de ellos están ya en el sistema de salud colombiano, 85% de ellos, un poquito más, están en el sistema de pensiones colombiano. Para los 3.000 y tantos que están en los espacios territoriales, mientras terminamos las soluciones de vivienda, nosotros pagamos la administración y los servicios de esas regiones, más unos esfuerzos gigantescos que tenemos para darles la salud. En términos de proyectos productivos, estos son empresas y con tantos gimnasianos que hay, empresarios van a entender lo que esto significa. Nosotros les decimos proyectos individuales a los que abarcan entre 1 y 2 excombatientes y colectivos los que tienen entre 15 y 20, 25 excombatientes. Cuando llegamos al gobierno había 0 proyectos productivos individuales. Hoy en día tenemos más de 1.300 proyectos productivos. Cuando llegamos al gobierno había 2 proyectos productivos colectivos y entre los nuestros y los de la cooperación internacional que trabaja con nosotros tenemos en este momento 80. Entonces, si ese poblado mediano fuera una población en Colombia, en la zona rural, sería fácilmente la población más próspera, más exitosa del país y posiblemente de una parte muy importante del mundo. Y vamos a continuar en esa misma línea. Yo no sé, Laura, si el video ya funcionó. Entonces, démosle. Creo que no funcionó. Es una lástima porque es un video muy bonito. El tercer frente que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con la reforma rural integral. Ahora, reforma rural integral es el nombre que tienen todas las reformas agrarias que se han tratado en este país desde la época de López Papá, desde la época de Lleras Camargo, cada una con unos énfasis, cada una con algunas visiones especiales, pero implica la transformación completa de todas las condiciones de nuestras zonas rurales. En ese sentido, hemos venido trabajando en la misma dirección, teniendo para cada uno de los temas planeaciones. Uno con el cual pensamos que era importante comenzar es el catastro multipropósito. Catastro multipropósito es la información de la tierra. Eso es necesario para poder determinar qué proyectos productivos o qué empresas son adecuadas. Es necesario para que los municipios puedan cobrar sus impuestos. Es necesario para que cada quien sepa de qué es propietario. Es necesario para que los campesinos no estén expuestos a desalojos. Cuando llegamos, se había intentado 2 veces pasar un proyecto de ley en el Congreso. Nuestros abogados concluyeron que no era necesario ese proyecto de ley. Expedimos un documento COMPES y con base en ese documento COMPES empezamos a ejecutar. Conseguimos un préstamo de $150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Con eso financiamos el cambio de la estructura legal para que el IGAC no tuviera hoy en día, para que ya no tenga el monopolio. Hoy en día tenemos un número muy plural de operadores catastrales. Hicimos la reestructuración del IGAC, ya hicimos la reestructuración de la Superintendencia de Notariado y Registro. Y con esos $150 millones vamos a llegar a alrededor de 80 municipios, siendo por lo menos la mitad de esos municipios PEDET, que son por lejos los más grandes.
Yo creo que estamos yendo por la vía correcta y la razón por la que creo que estamos yendo por la vía correcta es porque los norteamericanos con USAID se pegaron y nos están apoyando con por lo menos 8 municipios adicionales. Los británicos van a ir con un número muy plural, posiblemente el doble de esos. Los alemanes también están conmigo en el Catatumbo e inclusive los holandeses están haciendo. Después de eso está el tema tan difícil de tierras. En esta legislatura estamos presentando la ley de tierras, en esta legislatura estamos presentando la ley de riegos, en esta legislatura estamos presentando la ley de la jurisdicción agraria, tan necesaria para que no sean los campesinos los que tengan que ir a las cabezas municipales, sino que podamos llevarle la justicia a los campesinos. El Banco de Tierras está previsto para que en toda la vigencia del acuerdo llegue a 3 billones de hectáreas y nosotros ya llegamos a 1 millón de hectáreas cumplidos los primeros 2 años del presidente Duque. Hemos formalizado más de 600.000 hectáreas, hecho al margen una discusión política, ideológica muy válida, no la estoy despreciando, sobre si todo lo que debemos formalizar tiene que ser quitándoselo a los privados o si también es válido para la meta tener en cuenta lo que se hace con baldíos. En mi mente, afortunadamente en este tema no soy el abogado del gobierno, sino el ejecutor. Lo que a nosotros nos interesa es ir entregando las tierras, obviamente que también vamos a cumplir con los otros indicadores que están previstos. Tenemos en operación el programa de la mujer rural, tenemos operación el sistema de financiamiento de adquisición de tierras más barato que existe para que las mujeres los puedan adquirir. Tenemos en operación el programa de salud rural con el doble del presupuesto que traía la primera versión. Muchos de ustedes conocen el programa de Colombia Rural de la ministra Ángela de Transporte, con el cual vamos a llegar a prácticamente el triple del número de kilómetros que se estaban haciendo de vías terciarias. El impuesto al sector financiero tiene como propósito eso, va a implicar que Invías tenga 6 veces el presupuesto que estaba teniendo. Tenemos el programa de agua al campo del ministro Maragón, tenemos el programa de electrificación rural que tiene como propósito llegar a 1 millón de colombianos que hoy en día no tienen ese servicio. Estamos trabajando muy fuertemente en aprobar los programas de asistencia técnica para los departamentos. Esos son costosos, vale como $1 millón cada departamento. La semana pasada terminamos el del Catatumbo. Luego, en el frente de lo que del desarrollo rural integral, solamente se puede completar con otros temas, como uno muy sonado por parte del ministro, el de cosecha y venda a la fija, que va eliminando los intermediarios y la incertidumbre de compra. Una parte muy importante de lo que se conoce como reforma rural integral tiene que ver con la sustitución voluntaria de coca. En ese tema, que es difícil, complicado, de altísima discusión, yo soy el capítulo de sustitución y formo parte, o los trabajos que nosotros hacemos de implementación forman parte de la estrategia completa del presidente Duque, en donde creemos que hay que utilizar todos los instrumentos para combatir ese flagelo horrible que es el narcotráfico. Quisiera poder, si Laura nos confirme que el segundo video sí está funcionando, mostrarles uno muy bonito sobre los efectos que tenemos con ese programa. ¿Ese sí funciona, Laura? No. Bueno, voy a quedárselos viendo. De todas formas, si es posible, colgarlos donde van a colgar el...
Siento mucho porque son unas imágenes bastante conmovedoras. Ese video es un video particularmente significativo. Ese día estábamos, por llamarlo de alguna manera, graduando un número muy importante de familias que estaban saliendo de la coca. Eh, eh, y cuando nosotros decimos eso es porque ya, no porque sino porque finalmente ya tienen el proyecto productivo con el cual nos habíamos comprometido. Ocurrieron esas 200 familias en Huérima, eso es muy adentro en el Bichada, en un sitio que el salvaje Carlos Leder había hecho famoso porque lo llamaba el Triángulo de la Coca. Estas personas, luego de dejar la coca, tuvieron la asistencia técnica. Después de tener la asistencia técnica, los mantuvimos durante el tiempo necesario y hoy en día están produciendo café que Luker exporta y lo exportan con la marca El Triángulo del Cacao. Entonces es realmente simbólico. En el video hubieran visto, porque además no se están quedando solamente con el cacao, sino que están diversificando. Y entonces hoy en día también tienen caña panelera y estábamos consiguiéndoles una trilladora porque también tienen cultivos de arroz. Ahora, el tema de la sustitución voluntaria de cultivos, yo diría que nuevamente el debate, el debate ideológico alrededor es un debate bueno, es un debate ideológico. Porque, digamos, para poder solucionar el problema de los cultivos, necesitamos arrancar la coca a las buenas o a las malas, necesitamos que haya productos sustitutos y alternativas de vida para las personas que viven en esas regiones y finalmente tenemos que encargarnos de que llegue el Estado. En el caso de los programas de sustitución voluntaria, tiene esta ventaja de que lo hacemos todo digamos, las primeras 2 etapas en uno mismo. Nosotros recibimos un programa en serias dificultades. Recibimos un programa que involucra 100.000 familias. Esos 100.000 familias quiere decir que son alrededor de 400.000 colombianos que están saliendo de ese negocio ilícito y están pasando a la legalidad. Obviamente hacerlo es costoso, eso es como alrededor de unos 3.4 billones de pesos y realmente no recibimos la financiación, había un poco menos de 500.000 millones de pesos, algunos de esos sin gestionar. No había los contratos de asistencia técnica, no había los contratos de provisión de insumos. Digamos, se había hecho un esfuerzo muy grande por convencer a las familias, pero de ahí en adelante no. Hoy en día, para resumir esto, tenemos las 100.000 familias dentro del programa. Se nos han caído muy poquitas, menos del 1% de esas familias han vuelto a la resiembra. Luego, con todos los esfuerzos que hemos hecho, muchos financieros, administrativos, de información, lo hemos logrado. Hemos invertido más de 1 billón de pesos en ese programa. Cuando uno está en Bogotá City y piensa en eso, normalmente lo piensa como un análisis económico, como si fuera solamente tan sencillo como decir, es que necesitamos proveer a esas personas con unos negocios que sean tan buenos como la coca, y eso obviamente no puede hacerse de esa manera. Los campesinos colombianos son campesinos que son como somos los colombianos. Ellos no quieren estar en el delito. Ellos no quieren vivir asustados. Ellos quieren que sus hijos se sientan orgullosos de ellos. Yo he estado varias veces con grupos de los que estamos en proceso de que tomen la decisión, algunos de los que ya la han tomado. Me acuerdo muchísimo de uno en el Cauca que me dijo que estaba muy emocionado de haber logrado el paso y me dijo, yo soy papá y soy abuelo.
y a mí no me gustaría estarle produciendo vicio a nadie en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que necesitamos como nación es ir construyendo esas alternativas, ir construyendo esas posibilidades. No obstante las dificultades que tenemos con el PENIS, hemos creado otras dos alternativas, una de formalizar para sustituir. Con esa lo que hacemos es entregarle a los campesinos el título de su tierra o la licencia de uso de su tierra para que puedan seguir adelante. Yo creo que ese es muy poderoso. Cuando las personas son dueñas de su propia tierra, tienen muy poco interés en que ahí se esté cultivando coca. En ese tuvimos la fortuna de atraer la atención del presidente de la Fundación Buffett. Este es un norteamericano fuera de serie, o sea, como ser humano absolutamente fuera de serie. Estuvo conmigo en el Catatumbo 2 veces y me dijo: esto es lo que hay que hacer. Y tenemos para el municipio de Tibú un programa que va a salvar alrededor de unas 1.200 familias, pero además de eso, de tener la formalización para sustituir, como tenemos la información del plan de desarrollo, sabemos exactamente cuáles son las vías que se necesitan para que esos proyectos productivos sean comercializables, que le va a servir también a toda la región. Puso $4,5 millones para la sustitución, que ya estamos comenzando, y otros $46 millones para construir las vías que se requieren. Y un tercer programa que trabajamos con Julia, que es una mujer, algunos de ustedes la pueden conocer, lleva mucho tiempo directora de parques, una mujer absolutamente fenomenal, en el cual hay pago por servicios ambientales. Entonces, cuando los ampones han presionado para que las familias se suban a los parques naturales, ahí no podemos ni darles los títulos ni tenerles proyectos productivos. Entonces, lo que vamos a hacer es convertirlos en parte de nuestros defensores. Una evolución de un programa de familias guardabosques que funcionó muy bien en la época del presidente Uribe. Finalmente, quisiera comentarles de un quinto programa, que es el de los planes de desarrollo con enfoque territorial, y no sé si ya se me habrá aparecido la Virgen y esté funcionando el video. No, se los voy a quedar debiendo. Este programa de los planes de desarrollo con enfoque territorial tiene que ver con la necesidad de estabilizar las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Con unos criterios, digamos, muy juiciosos, la administración del presidente Santos seleccionó cuáles eran. Esos indicadores tienen que ver con dónde hay mayor pobreza, dónde hay mayor pobreza absoluta, dónde hay mayor pobreza multidimensional, dónde hubo más ataques de la guerrilla, dónde tenemos más víctimas, cuáles municipios tienen mayor debilidad institucional, cuáles de esos municipios tienen menos educación, menos salud, menos desarrollo económico. La dificultad cuando uno en una violencia de 50 o 60 años que se ha extendido por todo el país, la dificultad yo creo no era seleccionar cuáles municipios, sino cuáles no. Es decir, cuáles municipios no deberían estar dentro de esa listado. Porque en la teoría de la estabilización, la forma como funciona es que uno mira dónde cayó el trueno o dónde ocurrió el terremoto y se focaliza ahí. En este caso es un tema de grados. Unos fueron los que más se afectaron y de ahí todos terminaron afectándose. Bogotá tiene 400.000 desplazados y uno no puede llegar a la conclusión de que Bogotá estaría dentro de ese listado. Entonces, finalmente llegamos a 170. Eso representa en territorio la tercera parte del país en términos de personas, como el 15%, son 6.6 millones de personas, el 15% de los colombianos.
Esos los agrupamos en 16 regiones y la agrupación no es geográfica, sino tiene que ver con las características intrínsecas de la región, o un tema de etnias o el aprovechamiento de un río o una tradición cultural o una predisposición económica. Después recibimos 12 construidos y después construimos los otros 14. Esto implicó ir a las comunidades, ir físicamente allá. De los 6,5 millones de habitantes participaron directamente 220,000 personas. Y si pensamos que de los 6,5 millones, solamente la tercera parte, la cuarta parte sean adultos, pues eso quiere decir que 1 de cada 5 hogares estuvo directamente involucrado en identificar vereda por vereda, municipio por municipio, región por región, qué es lo que ellos están pretendiendo. Y cuando lo hicieron, realmente nos mandaron un mensaje de cómo quieren ver su propio territorio. Un buen ejemplo es el PEDET del Chocó. El PEDET del Chocó, ellos mismos le cambiaron el nombre, ese se llama PDT, porque ellos consideraron que el término étnico era muy importante. Entonces se llama Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial y Étnico. Después de haberlos tenido, esos son 8 pilares, 8 capítulos que comprenden todos los aspectos de la vida de una sociedad: ordenamiento social de la propiedad, educación, salud, vías, telecomunicaciones, reconciliación, fortalecimiento institucional. Tenemos 32,000 iniciativas y esas 32,000 iniciativas debemos ordenarlas. Incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo el concepto de hoja de ruta para reunir ahí todas las formas de planeación que aplican a estas regiones. Contratamos a Deloitte, una de las 4 firmas de pronto más sofisticadas o una de las firmas más sofisticadas de consultoría del mundo, y nos construyeron la hoja de ruta del Catatumbo y vamos a tener el resto, yo confío, este año. La pandemia no nos ha ayudado, yo esperaba que las tuviéramos durante el primer semestre. Después de eso, hicimos un acto de focalizar recursos, algunos recursos para poder cumplir con esas expectativas. Nosotros nos reunimos institucionalmente una vez al mes en cada una de esas regiones, participan alrededor de unos 250 servidores públicos. Están vinculados no solamente el gobierno, sino está vinculado el gobierno nacional, las alcaldías, las gobernaciones, el sector privado, la cooperación internacional, y revisamos la planeación que tenemos de aquí al 2021 en la idea de que nuestro propósito es que en el 2021 este proceso sea irreversible. Hemos focalizado recursos, tenemos el de obras por impuestos, tenemos el 7% de las regalías que se administran en el OCAD Paz, que lo preside la consejería. Entre uno y otro instrumentos tenemos hoy en día alrededor de un poquito menos de 3 billones de pesos en ejecutorias ya andando, que hay que sumarlos a lo que hace la Agencia de Renovación del Territorio, que son obras menos complejas que realizamos directamente con las comunidades. De esas obras hemos entregado casi 900 este año, en estos 2 años. Eso quiere decir 1 obra y media cada día de administración del presidente Duque. Y permítanme detenerme 2 minutos más para llamar la atención sobre un par de características de estos planes que yo creo que son muy relevantes. Uno de esos es que viene de las comunidades. Esto no es como los muchos otros planes que se han hecho en el pasado, en donde alguien en planeación nacional o en la presidencia o en los departamentos o conjuntamente entre todos se les ocurre qué es lo que se necesita en los territorios y lo llevan. De eso tenemos ejemplos de inversiones por trillones de dólares en Montes de María, en la Macarena, y en Montes de María y en la Macarena tenemos un PEDET hoy en día. Luego eso no sirvió, pero no fue suficiente. Luego tenemos que recoger esta voluntad de la gente. Y el segundo es que realmente vamos a necesitar ese tiempo. Necesitamos de 15 años para poder cerrar las brechas tan gigantescas que hay con esas regiones. Y termino con lo siguiente. Tener esa planeación es muy importante porque dice no solamente qué es lo que hay que hacer, sino también nos indica qué es lo que no hay que hacer. Entonces,
cuando uno tiene que lo que debe lograr es el cumplimiento de 32.000 iniciativas en 8 capítulos, ahí está lo que hay que hacer. Entonces, no hay espacio para que alguien que quiera trabajar en educación vaya y haga un nuevo diagnóstico y construya una escuela por fuera del plan. La escuela que quiere construir, si nos quiere apoyar, es la escuela o el colegio o la universidad que las comunidades ya señalaron. Y como tenemos la planeación juiciosa a ese respecto, si hace una inversión de $10.000, nos sirve, es coherente y suma. Si hace una de $100.000, lo mismo. Si hace una de $1.000.000, lo mismo. Y si es como lo de Buffett de $50 millones, pues esas vías que está construyendo son perfectamente consistentes con el plan a 15 años que vamos a desarrollar. Hemos tenido un apoyo del sector privado muy decidido, muy importante. Lo tenemos en todos los temas. Tenemos privados trabajando con nosotros en víctimas, tenemos privados trabajando con nosotros en restitución de tierras, también apoyándonos en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos, con el proceso de reincorporación, algunos procesos que han salido muy publicitados. Y en los PEDETs, no solamente las personas que están en las regiones, en donde tenemos una red de aliados para cada uno de esos, para cada una de esas 16 zonas, sino con el esquema de obras por impuestos que permite que se vinculen con los proyectos en las regiones en donde quieran estar. Así que siento mucho que me extendí más de la cuenta, siento mucho y les quedo debiendo los videos y quedo atento para absorber las preguntas y dudas que puedan tener. Muchas gracias, Emilio José. Muy clara y muy interesante tu exposición. Y para aquellos que se sintonizaron tarde a la presentación que te hice, repito un chat que te puse el 6 de junio de este año. Emilio José, vivo admirado de tu extraordinaria labor tesonera y con resultados demostrables. Aquí están los resultados esta noche. Eres la cabeza visible y motor de los impresionantes éxitos del posconflicto, por el cual nadie daba ni un peso cuando comenzó. Felicitaciones. Realmente es una labor encomiable, con objetivos, metas clarísimos y con resultados que estamos viendo desde hace ya unos meses y que seguiremos viendo. Felicitaciones, Emilio José. Qué orgullo tenerte en ese cargo. Qué orgullo. Muchas gracias. Pasamos entonces a las preguntas, si te parece. Por favor, claro. Bueno, ¿quién tiene preguntas? Preguntémosle aquí a nuestras coordinadoras técnicas. Milena, Luisa. Sí, ya empezaron las preguntas. Primero, Alberto José Galofre, ¿cómo es lo de Buffet? ¿50 millones? Sí, Alberto. Digamos, en ese caso, digamos, ellos venían trabajando con nosotros en el tema de desminado, conocieron por alguna vía que no tengo claro cuál, lo que estábamos haciendo en los planes de desarrollo con enfoque territorial. El del Catatumbo es uno al que el presidente ha querido darle una importancia especial. Él, dentro de las tareas, me dijo, usted tiene que demostrar que aún en el Catatumbo lo vamos a lograr. Y realmente, digamos, allá estamos avanzando muy rápido. En palabras de los alcaldes, cuando se despidieron el año pasado, me dijeron, ustedes han invertido en un año más de lo que se había invertido en los últimos 16 años. Entonces, él vino a conocer lo que estábamos haciendo y le mostramos lo de sustitución voluntaria de cultivos de coca, y a él le interesa mucho acabar con la coca, y le mostramos los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, hicimos un programa y todo el mundo le pidió vías. Entonces, le hicimos una propuesta que combina el tema de sustitución con lo que conocemos del plan de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, nosotros sabemos hoy en día cada una de las vías que se necesitan para todo el Catatumbo.
tenemos una planeación realizada por el INVIAS con las gobernaciones y los municipios de cómo lograrlo en los próximos 15 años. Como él quería trabajar en el tema de formalizar para sustituir, entonces escogimos las zonas de mayor concentración de coca en el municipio de Tibú. Del pilar de reactivación económica del plan de desarrollo, identificamos cuáles son los productos que son apropiados para esas zonas, que varían porque, como ustedes saben, el Catatumbo tiene diferentes altitudes. Este va a ser principalmente café y cacao. Le incluimos al proyecto, además de los costos, pues lo que tenemos que invertir para formalizar los 1.200 predios, lo que se necesita para la infraestructura productiva. Estos son los sitios en donde se hace el secado del café y el secado del cacao. Yo todavía no soy un experto en la técnica, más las vías que se necesitan para conectar esos centros de acopio donde vamos a tener la infraestructura productiva con las vías secundarias que les permite sacarlos en términos competitivos. Entonces, los $50 millones es la sumatoria de la inversión de formalizar para sustituir esa que nosotros llamamos infraestructura productiva, que le da un pequeño valor agregado al producto, más las vías que se van a construir ahí. Perfecto. Y tu querido amigo Luis David Peña, a quien le debemos mucho, principalmente tu presencia aquí esta noche, él pregunta de qué manera se ha integrado al sector privado con esos programas que usted lidera. Digamos, ha sido un apoyo gigantesco, de un número gigantesco también de empresas. Nosotros tenemos distintas poblaciones, y las distintas poblaciones con muchísimas necesidades. Tenemos necesidades en materia de educación, tenemos necesidades en materia de capacitación, tenemos necesidades en materia de asistencia técnica para los proyectos productivos, tenemos necesidades en materia de procesos de reconciliación, tenemos necesidades en materia de terrenos, muchos terrenos, en asesoría para los proyectos productivos, en la implementación de los proyectos mismos, en ser socios de los proyectos que estamos desarrollando, en materia de comprar los productos que se están desarrollando, en los temas de familia, en los distintos programas que tenemos con el Peace Building Fund y con Bienestar Familiar en Colombia, también en lo que tiene que ver con todos los procesos que tenemos de reconciliación. Entonces, en cada uno de los frentes tenemos un número muy plural de empresas. Tenemos empresas en víctimas, claramente, mucha gente tratando de ayudarnos. Tenemos empresas en los procesos de reincorporación. Algunos han sido muy publicitados, como los de ProAntioquia. Tenemos mucha gente ayudándonos en sustitución de cultivos. En los planes de desarrollo con enfoque territorial, hemos hecho un tema un poco más formal. Tenemos una red de aliados y en cada una de las 16 regiones tiene una modalidad distinta, se reúnen de manera distinta, nos apoyan muchas veces con obras por impuestos, en otras oportunidades dirigiendo su función social empresarial al desarrollo de nuestros procesos. Excelente. Daniel Eduardo Gamboa Gaitán dice excelente, y Pedro Montaño Velasco dice excelente, me gustaría que estos programas tuvieran más visibilidad. Carlos Martínez dice en obras por impuestos, ¿cuál es la real participación de las comunidades beneficiarias? Es total. Voy a tratar de describirlo con detalle. Los planes de desarrollo con enfoque territorial están construidos en los 8 capítulos que describí. Vamos a tomar uno de esos capítulos, digamos que sea el capítulo de infraestructura.
En el capítulo de infraestructura, han sido las comunidades mismas las que han dicho, nosotros estamos necesitando este puente para poder sacar estos productos. En algunos casos nos lo dicen por razones de reconciliación. Dicen, necesitamos este puente porque si no tenemos ese puente, los niños tienen que dar una vuelta muy larga y ese es el camino que los crápulas utilizan para tratar de convencerlos de que se vayan al narcotráfico. Pero cada una de las 32.000 iniciativas es originada en las comunidades, en este proceso que describí. Yo creo que es el proceso participativo, digamos, de planeación fomentado por el gobierno más participativo que ha habido en el mundo. Son 220.000 personas que fueron a decirlas. Entonces nosotros tenemos la seguridad hoy en día de que no hay nada en el PDET que no haya provenido, que no sea de origen de la comunidad. En ningún caso, ni el consejero, ni la consejería, ni la ART, ni el INPIA, ni nadie les ha dicho, no señores, es que eso no es lo que se necesita, lo que se necesita es esto. El acompañamiento nuestro viene en el tema de planeaciones y estructuraciones para hacer de esas necesidades una planeación lógica. En el cambio que le introdujimos al tema de obras por impuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, ya no son temas en la zona SOMAC, que son otras zonas mucho más amplias que abarcan los 300 municipios y no es cualquier iniciativa, sino que tiene que ser dentro de los municipios PDET una de esas iniciativas de los PDET. Entonces, cuando se realiza la obra, le estamos satisfaciendo las necesidades que ellos han señalado. Ahora, en el proceso de implementación, ese sí depende un poco más de la vocación que tenga la empresa que lo asume. Digamos, hay empresas que en la construcción en la construcción misma, en los modelos, en los colores, en los materiales, etcétera, vinculan a las comunidades, pero ese ya no es un tema legal, ese tiene más que ver con la vocación misma que tenga la empresa. Perfecto, mil gracias. Vamos a hacer 2 preguntas más. En las primeras 2 preguntas refleja la importancia de la diversidad de opiniones. Viene de Santiago Amador y dice, ¿cuáles son los retos de trabajar en un gobierno que realmente no ha mostrado voluntad de sacar adelante el acuerdo de paz, a pesar de todos sus esfuerzos y gran trabajo como consejero de paz? Digamos, el presidente tiene una forma de sintetizarlo. Él en muchas cosas es digamos, muy impresionante y en este también. Y él dice, los servidores públicos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, lo que no tenemos es derecho a nuestros propios hechos. Entonces, yo no he recibido en ningún momento una instrucción del presidente distinta de saque adelante eso, déjelo en un estado en que cambiemos al país. Cualquier persona que haya estado en el sector público tendría, por lo menos en mi opinión, digamos, relativamente claro que si yo no contara con el apoyo del presidente, pues hubiera durado muy poquito haciendo. Entonces, yo creo que hay unos niveles de discusión en algunos temas que terminan haciéndose extensivos a otros. Y voy a aprovecharme que hoy me pidieron que fuera un poco coloquial para contarles una anécdota que puede ser ilustrativa. En mi casa, lo mismo que en todas las casas de Colombia, durante la época del referéndum, había temas que se volvieron muy difíciles de tocar. Y el referéndum mismo era uno de esos, porque mi señora y mi hijo votaron por el no, y yo voté por el sí e iba a votar por el sí. En uno de esos días en que el tema se puso muy ácido, yo me di cuenta que ellos iban a votar por el no porque no estaban de acuerdo con la justicia transicional. Y yo iba a votar por el sí porque a mí el capítulo de reforma rural y los demás me parecían algo que el país estaba necesitando. Entonces, hay aspectos de la implementación del acuerdo que son por definición controversiales, que son por definición decisiones políticas profundas del país y que
y que van a tener, discusiones. Lo que yo no he encontrado, pero no porque, digamos, no por arrogancia, no por nada, es que cuando uno entra en el detalle de esto que estamos haciendo, digamos, haya alguien que diga, eso es algo que el país no debería hacer. Normalmente logramos ir al paso siguiente de decir, no, pero es que a nosotros nos parece que debería haber, como como la pregunta anterior lo insinuaba o lo intuía, debería haber una participación mayor de las comunidades, o debería iniciarse con infraestructura, o debería iniciarse con reconciliación. Entonces, la respuesta es, yo estoy haciendo un trabajo que yo entiendo que es políticamente controversial y que no va a dejar de serlo. Creo que la posición del presidente de pedirnos que hagamos estas planeaciones con ese nivel de detalle, no pensando en el corto plazo, sino en el largo plazo, es una cosa histórica de parte de él. Y hasta ahora no he tenido ningún sitio, más allá de las dificultades que tiene algo de estas magnitudes, que me haga pensar en que estoy en el sitio equivocado. Perfecto, Emilio. Sí. La última pregunta viene de un miembro de nuestra junta directiva. Hay más preguntas, pero no podemos abusar de ti ni la audiencia esta noche. Pero la agenda de preguntas es muy nutrida. Viene de Camilo Bayona, miembro de la junta directiva de la asociación. Y dice, ¿cómo han sorteado el asesinato de los líderes comunales en la consolidación de los planes de consolidación? Digamos, una respuesta digamos, una respuesta práctica y un poco egoísta sería cuando el presidente llegó, digamos, él dividió las responsabilidades de sus consejeros, de sus asesores, y el tema digamos, de peace at large, de lograr la paz y la convivencia, es una responsabilidad grande del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de la Consejera de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Yo no tengo una responsabilidad directa en la protección ni en el cambio de condiciones para resolver el tema de líderes sociales. Ahora, habiendo dicho eso, obvio que para mí es un tema profundamente sensible porque me duelen, porque muchos de ellos son personas que en territorio están trabajando con nosotros, que han creído en esto. Casi toda la literatura indicaba que algo de estas naturalezas era posible que empezara a suceder porque, digamos, una vez que se va el control militar de parte de las FARC, pues muchas voces que estaban calladas, que tenían arreglos, etcétera, pues empiezan a tener movimientos. Si a uno eso le combina el tema tan complicado que tenemos por la disputa por los corredores del narcotráfico, más algunas zonas en donde sigue existiendo y está empezando a volver un poco reacomodamiento en el tema de tierras, pues eso hace que este tema sea un issue. Yo creo que el presidente lo toma con toda la seriedad del caso y que en esto, digamos, lo mismo que en tantos temas, lo que yo creo que deberíamos hacer es entender que esa es una amenaza contra el país. Ese no es un tema en el que haya complicidad, no es un tema en el que haya desidia, no es un tema en el que haya despreocupación. Yo lo vivo porque yo coordino la protección de los líderes de sustitución voluntaria y coordino la protección de los combatientes. Y en esto, pues, lo mismo que le he dicho yo al partido FARC, les he dicho, pero dejen de decir que hay negligencia. Si ustedes saben todo lo que estamos haciendo, los zampones están al otro lado, trabajemos todos para poder sacar esto, adelante. Ahora, específicamente en el caso de las implementaciones nuestras, nos hace la vida compleja porque muchos de estos programas
necesitan de confianza, digamos, y la confianza no es la sumatoria de un número de kilómetros de plagahuellas, es un feeling, es una sensación. Y no nos ha ayudado tampoco la pandemia, digamos, no poder ir a territorio, no poder estar con las comunidades, no poder estar con los alcaldes, no facilita esa parte del trabajo. Entendido, Emilio José. Emilio José, hay un montón de preguntas adicionales, pero no queremos abusar de ti ni de la audiencia. Simplemente celebro que ha habido tanto interés en preguntarte por tus grandes ejecutorias. Entonces termino diciendo un par de cosas. Uno, mil gracias, Emilio José. Mil gracias de nuevo. Soy uno de tus grandes hinchas desde hace rato y eso nos consta a los dos. Dos, un agradecimiento muy especial a Luisa Fernanda Orjuela, nuestra directora ejecutiva, y a Milena Tovar, que han hecho posible esta presentación. Y tres, me han dicho que hay un video final que va a seguir a partir de este momento, con lo cual me despido de ti y en nombre de todos. Y gracias de nuevo, Emilio José. Una feliz noche y veamos el video y con eso terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la asociación por habernos invitado. Yo les ofrecería, porque no había caído en cuenta, digamos, pero si digamos, el videíto que producimos una vez a la semana es muy fácil de mirar en la cuenta de Twitter, y si algunos quisieran recibir más información, nosotros hacemos un reporte una vez al mes sobre los avances, pues no es sino que nos lo hagan saber en esa misma cuenta, y realmente muchísimas gracias. En la obra número 600 de los PEDET, el gobierno lleva agua y luz a remoto resguardo indígena en el Catatumbo. Así celebraron los habitantes del resguardo indígena de Motilones Barí, en el corazón del Catatumbo, la llegada de los servicios básicos como la luz y el agua que esperaban hace años. El presidente Iván Duque y yo como su consejero entendemos que los planes de desarrollo con enfoque territorial son la voz de lo que ustedes nos dijeron que necesitábamos, y que no es nuestra inclinación estar haciendo cambios, sino con los esfuerzos que sean necesarios venir y cumplirles. La obra, financiada y diseñada por la Agencia para la Renovación del Territorio, contó con una inversión de 278 millones de pesos y beneficiará a 90 personas. Hicieron construcción bien buena en la Bocatoma y a la construcción de acueductos y los paneles solares y los piletas y lavaderos. La comunidad indígena ejecutó la obra con un alto grado de dificultad, transportando materiales en mula en jornadas de 16 horas desde puntos lejanos. Fue un poquito difícil para construir esas obras, por la vía del acceso. Casi no pudimos, pero logramos. Gracias al arduo trabajo de sus habitantes, se ahorraron casi 80 millones de pesos que ahora se invierten en adecuación de aulas en otras comunidades del vasto territorio. De esta forma, los PEDET traen progreso a las zonas más alejadas del país.